la bienvenida de parte de todo el equipo de toda Venezuela y también del segmento Dando y Dando. Se trata de Simón Herrera. Simón, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Muy buenos días, gracias Dair, gracias Ciari, Barry, bueno, y buenos días por supuesto a toda Venezuela. Aquí estaré durante la mañana acompañándolos a todos los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión y acompañando también, bueno, tenemos a nuestros invitados, vamos a estar hablando sobre diversos temas políticos y de la agenda del país el día de hoy. Tenemos aquí con nosotros a Eric Rangel. Eric Rangel es responsable de la actividad política electoral de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenos días, Eric. Buenos días, Simón, gracias por la invitación. Bueno, Eric, tenemos varias cosas aquí en la agenda, pero podemos empezar hablando sobre la jornada del día de ayer, donde se realizaron las postulaciones para las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se vivió un gran ambiente de participación, la gente estaba bien animada, llevó sus candidaturas para concejales, para alcaldes, para las próximas elecciones que se realizarán en junio. Y bueno, tuvimos un gran ambiente el día de ayer. ¿Qué nos puedes comentar, tú que estuviste recorriendo el país, ¿no?, en esta jornada? Sí, desde el día 24 hasta el día 28 de febrero es la jornada de postulación de las VC. Cada una de las unidades de batalla electoral, las unidades de batalla Carabobo del Partido Socialista Unido de Venezuela, están convocados a reuniones, asambleas, en la cual todos los jefes de 1x10 y todos los integrantes de las VC que hayan participado activamente, tanto el 7 de octubre como el 16 de diciembre, estamos habilitados para postular en cada uno de los cargos que vamos a elegir el próximo 14 de julio. Tendremos pues la oportunidad de postular 3 nombres para alcalde, 3 nombres para concejal nominal, 3 nombres para concejal lista, y eso se ha hecho en un proceso de fraternidad, de conciencia y sobre todo de mucho encuentro de la militancia socialista, que comprende la necesidad de tener nombres, los mejores hombres, las mejores mujeres de nuestra organización para seguir avanzando en la batalla electoral. Nosotros nos estamos pues construyendo la patria socialista y el tema electoral es apenas una arista de los frentes de batalla que tenemos. El partido con mucha madurez ha entendido la democracia directa como pilar fundamental de nuestra organización, y cada uno de los que fuimos ayer convocados a participar, en el caso de Miranda, del estado Zulia, que tuve la ocasión ayer de visitar, vi altos niveles de participación de los convocados, de las personas que tienen la responsabilidad de colocar esos nombres que luego el pueblo deberá elegir el 7 de abril en las elecciones internas. Cuando hablas de este gran ambiente, sobre todo de fraternidad y unidad, se hace inevitable, por supuesto, recordar las palabras del presidente Hugo Chávez cuando anunciaba que retornaba a Cuba para una nueva intervención quirúrgica, y estas mismas palabras también las ha rescatado y nos las recuerda insistentemente el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro. A raíz de eso vamos a ver este pequeño sonido que tenemos de él, para entonces, bueno, seguir hablando sobre el tema y hacer énfasis también en este ambiente de unidad y de fraternidad que tenemos dentro del proceso revolucionario. ¿Tenemos listo el video? El jefe nos ha insistido en la unidad, en los nuevos valores del liderazgo revolucionario, ¿no?, que es la entrega al pueblo. Aquí a nadie se le selecciona para que se vaya a enriquecer después. Al contrario, nosotros no somos la voz de la burguesía. Nosotros no estamos para, como hace la burguesía, vivir de sus cheques y de las riquezas de la burguesía. Nosotros estamos para vivir para el pueblo, porque tiene que haber una campaña interna, ¿verdad? A ustedes los postulan, tiene que ser unitaria, todos juntos y juntas. Si hay una asamblea aquí en Mamera 1, bueno, van juntos a Mamera 1, ¿verdad? Si hay una asamblea en, no sé, en La Batea, todos van juntos a La Batea. Y una cosa muy importante, compatriota, que es un compromiso que tenemos y tenemos que cumplir. Una propuesta del profesor Jorge Giordani. Nosotros tenemos que presentarle para las elecciones del 14 de julio al pueblo el plan de la patria ya municipalizado. Bueno, palabras del vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, hablando justamente sobre la unidad como valor fundamental dentro de este proceso de elecciones internas, y sobre todo en este momento, ¿no?, en el que el presidente de la República, Hugo Chávez, está en recuperación y diversos factores de la oposición han tratado de
posicionar una matriz en la que hablan de que el chavismo está dividido, de que todo se va a descalabrar, de que el proceso no puede continuar sin Chávez. Sin embargo, el día de ayer el pueblo y la militancia demostró que esto no es así y que pareciera más bien que en este momento en el que además el pueblo le está enviando, Eric, todas sus bendiciones y todas sus energías al presidente Chávez en su proceso de recuperación, la jornada de ayer sirvió además como para enviar este mensaje, ¿no?, y estas energías al presidente Chávez. Mira, una consigna que nos dejó Chávez el 8 de diciembre en su intervención que decía: unidad, batalla, lucha y victoria. Nosotros entendemos que solo unidos vamos a vencer a la derecha internacional, a la derecha nacional, a la burguesía que atenta contra la revolución. Al pueblo revolucionario los une primero el amor a Chávez. Segundo, el proyecto de la patria. Nosotros tenemos un proyecto que está bien claro, tiene 5 objetivos históricos y los objetivos nacionales, objetivos generales, donde se delinea cuál es el proyecto de aquí al 2019, cómo avanzamos, cómo profundizamos la revolución que ya iniciamos hace unos años. En cada una de las municipalidades, en cada uno de los territorios, el partido está llamado al debate, a la construcción colectiva, porque nosotros no estamos eligiendo a personas solo por popularidad, estamos eligiendo a los mejores cuadros de nuestra organización, porque tenemos una cantera de cuadros, somos más de 8 millones de militantes dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, y sabemos que hay una gran calidad revolucionaria en cada una de las expresiones que han postulado, y por algo la gente los postula, porque fíjate que a diferencia del proceso interno que vivimos en el partido en el año 2010, donde era un proceso de autopostulación, en esta ocasión es el pueblo el que postula, el que evalúa y el que va escogiendo dentro de la militancia territorializada cuáles son los mejores cuadros para optar por los cargos de elección popular. Durante el año 2012, es inevitable, por supuesto, recordar esto, la oposición y la mal llamada Mesa de la Unidad realizó un proceso de elecciones internas que luego ellos mismos atropellaron, ¿no? Una vez que el candidato de la oposición a la presidencia perdió ante el presidente Chávez, vuelve entonces a postularse para la candidatura de la gobernación de Miranda, y así se replicó en todo el país, ¿no?, una serie de candidatos que se fueron moviendo de allá para acá y que además violó esa voluntad, ¿no?, de ese pueblo o de esa gente de la oposición que había estimado o que había postulado unos ciertos candidatos para unos puestos a alcaldes, a gobernadores, y que hemos visto cómo se han hecho movimientos violando eso, ¿no?, a diferencia de lo que está ocurriendo aquí dentro del Partido Socialista y dentro del gran polo patriótico. Fíjate, yo ayer fui a Latillo y veía en el Latillo que la oposición tiene como 6 candidatos. Resultó que en ese municipio el abanderado de las primarias de ellos falleció, pero ahora no tienen una metodología de cómo suplantarlo, si es haciendo primarias, si es que el segundo, el que quedó de segundo en aquella elección, asume. Igual lo he visto en el área metropolitana, en el caso de Chacao, están pidiendo primarias otra vez, o sea, hay un desorden y hay unas confrontaciones, porque es un error decir que hay una oposición. Hay muchas oposiciones que se oponen entre ellas mismas. Allí tú ves que está el sector de la derecha radical, están los sectores económicos, está también el sector del punto fijismo, y ayer pasaba eso en el punto fijismo. Ayer se reunieron a puerta cerrada un cónclave de los dinosaurios de la derecha para seleccionar un eventual candidato, un hipotético candidato. Y uno dice, ¿cómo pierde tiempo la oposición? En este momento del país necesitamos avanzar en la guerra contra la especulación. Y uno no nota en la oposición una claridad respecto a eso. Claro, los sectores económicos que los soportan a ellos son quienes especulan, son quienes han venido aumentando los precios en estas últimas semanas. Y ellos no toman posición frente a los temas de país. Entonces los mueve simplemente el odio contra Hugo Chávez, los mueve simplemente la ambición por Miraflores, por la presidencia, y ese es el punto que los une. ¿Cómo hacer para llegar a Miraflores? Y nosotros le decimos, aquí está un pueblo, aquí está una juventud consciente, organizada, movilizada y sobre todo más unida que nunca. El día de ayer, José Vicente Rangel en su programa hablaba justamente y presentaba unas encuestas que había realizado GIS 21 acerca de un posible escenario electoral. Vamos a escucharlo para comentar al respecto. En el último informe de la encuestadora GIS 21, que evalúa la situación general del país ante un posible escenario electoral, se plantea lo siguiente. A. El año 2013 comienza con un balance positivo en el plano político, social y electoral. El proceso bolivariano parte de 2 victorias electorales indiscutibles, 7 de octubre y 16 de diciembre de 2012.
Una evaluación rápida sobre otros ámbitos evidencia desde la percepción y lo concreto mejoras sustanciales en los indicadores del gobierno respecto a años anteriores. B. Crecimiento positivo en los indicadores macroeconómicos, así como en los sociales, disminución del desempleo y la pobreza extrema, miles de personas con nuevos hogares. Pero no hay que ignorar que la devaluación y el desabastecimiento afectan la valoración del gobierno y hay que hacer seguimiento a los efectos que pueden generar las recientes medidas económicas y financieras, entre otras el ajuste del valor del dólar de 4.30 a 6.30. C. Toda la situación política, social, económica y electoral está mediada por un tema que no deja de estar presente en la agenda política desde el año 2011, la salud del presidente Chávez. Eric, también tenemos unos resultados que lanzó la encuestadora Interlaces, ¿no? Los tenemos aquí en la prensa del día de hoy. Y bueno, tienen distintas cifras que soportan lo que también acaba de presentarnos o lo que presentamos acerca del programa de ayer de José Vicente Rangel, ¿no? Un 65% de la población, según este estudio de Interlaces, dice que la gestión del presidente en 14 años es positiva. También el 70% afirma que la situación económica y la situación social del país era muy buena. Y además, el 52% de las personas encuestadas dijo que lo más conveniente, ¿no?, era que se mantuviera en un caso, en un escenario electoral donde no estuviese el presidente Chávez, que quien asumiera las riendas del país fuera el vicepresidente Nicolás Maduro. Pero además, dentro de estas palabras que acabamos de oír de José Vicente, y que fue justamente lo que tú dijiste, lo que tú comentaste ahorita, que la oposición está pendiente es de determinar un candidato, digamos, unitario, mal llamado unitario, y no se está plegando dentro de esta situación país donde se está haciendo un combate frontal a la especulación, luego de todo el tema del ajuste cambiario. Bueno, el Indepavis está en la calle, el CENIAD está en la calle, el Sundecop está en la calle, están fiscalizando y están visitando, y de hecho ya han tomado medidas sancionatorias contra grandes cadenas de ventas de distintos tipos de bienes, ¿no? Mira, tenemos una oposición disociada, una oposición apátrida y una oposición que no está conectada con los intereses de los venezolanos. Nosotros, cada una de las medidas que ha venido tomando el gobierno han sido para garantizar la suprema felicidad del pueblo. El ajuste cambiario es una medida muy fuerte y es una medida necesaria que tuvo que tomar el gobierno por las presiones, pues, de la propia economía y por las distorsiones macroeconómicas que se estaban viviendo. Ahora, esa oposición que hace unos meses exigía ajuste cambiario antes de las elecciones presidenciales, claro, ellos saben el coletazo que trae en la opinión pública una medida económica de ese tipo, ahora se quejan del ajuste cambiario. Y nosotros queremos seguir invitando al pueblo a la conciencia. Hay que estar pendientes, hay que estar alertas frente a la especulación. Los especuladores son los que están en este momento perjudicando al pueblo. La devaluación por sí misma no es una medida negativa para el pueblo. Negativo es que llegan estos especuladores que reciben dólares preferenciales, dólares Cadivi para la importación de los productos básicos y luego lo venden a 3, 4 o 5 veces la ganancia. Y eso no puede seguir así. Ahora, tú lo decías, tenemos los entes del Estado, pero yo hago un llamado a la Contraloría Social. No podemos seguir siendo cómplices silenciosos, no podemos pagar productos sobreestimados a precios que nosotros decimos, oye, ¿hasta cuándo? Y hay que combatir la especulación. Y ese es el llamado. Recordabas al inicio de tu intervención el 27 y 28 de febrero, que mañana conmemoraremos. 27 y 28 de febrero fue la respuesta a un paquetazo. La respuesta a las medidas neoliberales, a las instrucciones del Fondo Monetario Internacional. Hoy en Venezuela no está planteado un paquetazo, porque cada medida económica que asume el gobierno viene acompañado de medidas sociales para seguir garantizando la inclusión, la dignificación y sobre todo la atención a las personas con mayores niveles de necesidad. Hoy en Venezuela tenemos un beneficio económico, las madres que son adolescentes, las madres que están en situación vulnerable, los ancianos reciben hoy una pensión ajustada al salario mínimo y el salario mínimo ha venido creciendo paulatinamente en los últimos 14 años. Solo en el gobierno de Chávez se ha garantizado el incremento permanente del salario mínimo y solo la revolución lo garantiza. Y es descarado ver a un Teodoro Pekov
que lideró la agenda neoliberal del año 94, hablándole al país de paquetazo. ¿Qué cinismo hay en la oposición? ¿Qué disociación hay en ese conjunto de hombres y mujeres que no quieren a este país? Justamente uno de los dirigentes más visibles de la oposición hizo, y su partido político, su fracción política hizo un evento donde denunciaban este llamado, mal llamado paquetazo, lo que ellos llaman el paquetazo rojo, y donde además utilizaron una marca, ¿no? Una marca la simbología de una marca de una de las grandes empresas, bueno, que todos conocemos en este país. Y lo interesante aquí es que luego esa empresa hizo una denuncia sobre el uso de su marca, y lo que se vio a todas luces fue como una especie de publicidad encubierta, ¿no? De ese mismo evento, donde por supuesto no se evidenció mayor convocatoria de la gente. Yo creo que una vez más quedó claro en ese evento las contradicciones dentro de la propia oposición. Porque si bien esa empresa ha liderado el acaparamiento y ha liderado políticas especulativas contra el pueblo. Ahora bien, a ellos seguramente ese no es su candidato a la presidencia, ni el otro compatriota que estaba ahí, el otro compañero que estaban allí armando ese show. Porque ¿cuál es el problema de la oposición? Que vive de show en show. Y este país lo que quiere es un programa, un proyecto, y sobre todo quiere progreso y construir esa Venezuela potencia. La revolución lo garantiza. Las inversiones que estamos haciendo para hacer de Venezuela más productiva están dando frutos. Yo veía también a un canal de televisión privado quejándose por no estar en la televisora digital abierta. Y tú dices, ya va, pero si ellos se burlaban que no había satélite, que nunca se había lanzado el satélite, porque ahora sí pretenden salir en el beneficio que nos va a dar el satélite. Entonces tú notas que la oposición está en un laberinto, que no termina de salir de allí, porque no tiene un liderazgo claro, ni tiene un proyecto de país. Ellos viven en torno a las declaraciones de Chávez, en torno a lo que haga la revolución. ¿Cuál es nuestro principal reto en este momento? Hacer irreversible el proceso revolucionario, garantizar que cada uno de los logros que se han venido consolidando avancen y se profundicen. Y sobre todo evitar a toda costa que llegue la derecha a cualquier espacio. Porque un alcalde de derecha, un concejal de derecha es una piedra en el zapato para la consolidación del proyecto Simón Bolívar, el proyecto socialista 2013-2019. Por eso el llamado es a nuestra militancia, a la conciencia, a la unidad y al trabajo diario. Hay que estar en las comunidades, hay que estar con la gente en el debate permanente y sobre todo desmontando las matrices de opinión que viven generando este tipo de medios y que viven promoviendo esos dirigentes que están desconectados del pueblo pero que tienen bastantes medios de comunicación. Sobre la base de lo que tú acabas de decir, de la irreversibilidad del proceso revolucionario, bueno, ya vivimos dos grandes victorias electorales, las mencionaba José Vicente Rangel ayer en su programa, la del 7 de octubre, la de diciembre, en las elecciones regionales. ¿Qué estimaciones tienen ahorita desde la juventud y también desde el partido para las próximas elecciones de alcaldes y concejales? Mira, hay unas tendencias que son irreversibles. En política es así. Y la participación política en Venezuela es bien alta y sobre todo la polarización política que hay también. Estamos los revolucionarios, los socialistas que acompañamos al proyecto político de Hugo Chávez y están los que lo adversan. Y es allí la confrontación por el modelo de país. Hemos venido avanzando. 7 de octubre, una extraordinaria victoria de Hugo Chávez. 16 de diciembre, nunca como el 16 de diciembre hemos ganado tantas gobernaciones y tantos consejos legislativos. ¿Qué necesitamos? El otro eslabón, alcaldías y consejos municipales. ¿Para qué? Para hacer un solo gobierno en todos los territorios, para lograr avanzar determinadamente en la construcción de la Venezuela socialista. ¿Qué necesitamos nosotros? Conciencia, movilización, participación y sobre todo debate permanente en todos los espacios, porque como dijo Fidel Castro, en Venezuela no hay 4 millones de oligarcas, en Venezuela hay muchísimos disociados, muchísimas personas que tenemos que recuperar para la patria y que los invitamos a construir la patria, a esos jóvenes que están hoy confundidos, a esos jóvenes que no vivieron la Venezuela de los 80, que no vivieron la Venezuela de los 90, los invitamos a sumarse al proyecto de patria que lidera Hugo Chávez. Y esto es un proceso diario, un proceso con errores, un proceso con situaciones a corregir, pero sobre todo un proceso de construcción colectiva, donde somos protagonistas. Ya los jóvenes no somos espectadores, ya los jóvenes no estamos allí esperando ser el futuro, no, somos el presente que construye el futuro y lo asumimos con madurez y con la responsabilidad de vida, porque de eso se trata. Construir un país es un proyecto, una construcción donde cada uno tiene que contribuir desde lo individual, desde lo colectivo, pero donde cada uno tiene que ser corresponsable. Y es lo que le pedimos a la oposición. Me hago eco de ese llamado de Hugo Chávez.
En Venezuela necesitamos una oposición seria. Llamamos a esos sectores de derecha que tienen un proyecto que lo presenten y que lo debatan, pero sobre todo que acepten las reglas del juego en democracia, que es que la voz de la mayoría es la voz del pueblo y es lo que determina el curso del país. Les recordamos que estamos en Dando y Dando, conversando con Eric Rangel, responsable de la actividad política de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya tenemos que ir a nuestro primer corte, bueno, pero Eric, luego cuando volvamos vamos a tener compañía femenina que hace falta en el estudio, ¿no? Tendremos aquí a Osli Hernández con nosotros, ella es periodista y seguiremos conversando sobre todo este escenario electoral de Venezuela que se está dando en estos momentos. Ya volvemos. Continuamos en Dando y Dando aquí en Venezolana de Televisión y estamos conversando, bueno, sobre toda esta situación política que se está dando en Venezuela de cara a las elecciones del próximo mes de julio. Estábamos conversando en la primera parte con Eric Rangel, él es responsable de la actividad política de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y, como le decía Eric, ya finalmente tenemos compañía femenina aquí que siempre hace falta en el estudio. Osli Hernández, periodista, bienvenida Osli, buenos días. Gracias Simón y bueno, un saludo a toda esa gente que mañanea en BTV, bueno, para discutir estos temas y para ponernos al día con la matriz. Claro que sí. Vamos a empezar hablando sobre estos intentos que está haciendo la oposición de calentar la calle, pues, porque no le podemos decir de otra forma, pero antes de entrar en el tema en sí, vamos a presentar un pequeño sonido que tenemos aquí de Teodoro Petkov, porque son unas declaraciones un tanto peculiares, ¿no? Pensar que las estamos oyendo de él y justamente en este momento y justamente después de todo lo que hemos venido oyendo y leyendo de él en los últimos 14 años, para entonces empezar a hablar sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a rodar el sonido. Parados, porque ocurre que todas estas cosas pasan y sin embargo el país como que no se da por enterado. Hablo del país para hablar de la generalidad de los venezolanos. No estoy hablando del mundo político, sino de la generalidad de los venezolanos. A la generalidad de los venezolanos parece pues no importarles demasiado la situación por distintas razones, cada quien tendrá una explicación para esto. Yo creo que una de las explicaciones no es ajena a la bonanza, a la ilusión de bonanza que produce el enorme caudal de ingresos que tiene el gobierno y que chispean hacia los sectores más, sobre todo hacia los sectores más desasistidos, que en efecto han recibido, quizás por primera vez a lo largo del último medio siglo, algo más que los beneficios generales. Aquí se usa con mucha ligereza el término dictadura para calificar a este régimen, pero esto ciertamente no es en términos estrictos una dictadura. Es un régimen autoritario, desagradablemente autoritario, pero ciertamente, si fuera una dictadura de los regímenes, aquí no estaríamos tú y yo diciendo lo que estamos diciendo. O no llegaríamos a la casa. Exactamente, de hecho no estaríamos ni siquiera aquí probablemente. Bueno, para bien o para mal, si hay alguien que sabe de dictaduras, es Teodoro Petkov, ¿no? Y justamente llama la atención porque justo en este momento hay un, vamos a decir, movimiento de jóvenes, por no llamarlo movimiento estudiantil, que ha venido haciendo una serie de protestas, se apostaron frente a la Embajada de Cuba, además se endosan como un logro el hecho de que haya vuelto Chávez, dice que fue gracias a su protesta, y luego están llamando a la gente, o a alguien, a ver si alguien nos escucha, a ir al hospital militar, ¿no? Para que entonces exigir ver a Chávez, ¿no? Pero estas declaraciones de Teodoro llaman la atención porque entonces nos hablan de que, como él mismo lo dice, pues aquí no hay dictadura, porque si no, no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Así es, no, bueno, partiendo de la declaración de Teodoro, y como tú bien lo dices, no solo Teodoro, sino Castillo también sabe bastante de dictaduras, y es chistoso cuando él dice, no, bueno, no pudiéramos salir de aquí, ¿no? Precisamente esos eran los métodos que ellos utilizaban en los tiempos en donde gobernaron para eliminar, pues, la disidencia, para eliminar la contra. Por supuesto que el proceso revolucionario ha tenido un lenguaje totalmente distinto, pues es un proceso que llama la construcción humana. No hay posibilidad de construir una alternativa
si no es a través del diálogo humano, si no es a través de las relaciones afectivas, del encuentro, incluso hasta de los disímiles. Y bueno, eso es precisamente como el método que hasta ahora ha mantenido la revolución. Ahora bien, con el caso de los Manos Blancas, que por supuesto no puede llamarse movimiento estudiantil, porque es un movimiento tarifado, es un movimiento además pagado por intereses transnacionales. Aquí bromeábamos, Eric y yo, que ellos hablan mucho del país nacional, cuando ellos en realidad viven en el país transnacional, ese país que tiene unos intereses bien fijados, pero que además se escriben desde otras latitudes y no son ni siquiera norteamericanas, ¿no? Aquí en Venezuela, por supuesto, construimos un plan que integra a Argentina, que integra a Cuba, que integra a Bolivia, que integra a Ecuador, que integra a todos los pueblos del ALBA, y juntos construimos un programa de lucha. Para ellos eso es injerencia extranjera, pero ellos se sientan es con Estados Unidos, que es precisamente quienes desde la historia nos han demostrado sus únicos intereses de enclaves económicos, pues ellos lo único que les interesa es nuestro petróleo, incluso en detrimento de nuestras condiciones en nuestra patria. Pekov también ahí señalaba o reconoce que bueno, que algunos destellos de chispeos de la política o del ingreso venezolano le ha estado llegando así como a la gente. No son chispas, o sea, además dice por primera vez. Por primera vez, ¿no? Hacer la reflexión. Sí, creo que tuvo como un destello de lucidez. Sí, vamos a llamarlo así. Él y Ramos Alup se caracterizan por ir para adelante y para atrás en algunas declaraciones, ¿no? Y no son destellos, pues no son migajas. Eso fue lo que bueno, ni siquiera la migaja, llegaba en la cuarta, pero fue lo que intentaron, ¿no? Aquí no, aquí es una política pública que abarca todos los sectores de nuestro país y por eso la revolución hoy cuenta con 8,5 millones de seguidoras y seguidores, ¿no? Y por eso cualquier intento en este momento de desestabilización lo creemos totalmente fuera de la realidad, ¿no? Si en su momento, cuando ellos lograron una movilización masiva, que se lanzaron un golpe de Estado que aún todavía no reconocen, no lograron sacar al presidente Chávez, pues ahora la revolución, que trasciende incluso la figura del comandante Chávez, que ya se plantea como un programa político, como lo planteaba Eric en el corte anterior, que ya ha tocado la fibra del pueblo, pero que además ese pueblo se ha convertido en constructor de ese proceso revolucionario con sus reuniones cotidianas, con su accionar permanente, pues creemos que están un poco mayamizados en su lectura de nuestro país. Sin embargo, bueno, el pueblo seguirá en la calle activo. Para hoy estaban llamando a una movilización, por ahí nos decía el Panatupa, para la UCB o para los sectores de la Plaza de Venezuela. Ustedes saben que el movimiento popular desde hace rato no necesita ser convocado a la calle. Exactamente para proteger sus espacios, para proteger la estabilidad de nuestro país, y esta no será la excepción, pues nuestra gente siempre con alegría, con sus tambores, con su guaracha, pero por supuesto también con todos sus argumentos y todo su amor por la defensa de la patria, estará en los espacios que sean necesarios para defender esta revolución. Osli, justamente qué bueno que haces mención y remembranza del 2002, tanto de lo que fue el golpe de Estado como el paro petrolero, porque ha ocurrido algo en estos días que inevitablemente nos lleva a recordar esas acciones y ese guión, por supuesto, que ellos montaron en esa época y al cual además han estado respondiendo durante estos últimos 11 años, ¿no? Tomándolos del 2002. Y este movimiento de jóvenes que se apostó, se encadenó en una supuesta huelga de hambre, o yo siempre le digo huelga de comida, enfrente de la Embajada de Cuba, en un principio reclamando el retorno de Chávez, y luego finalmente, como yo siempre he pensado que pareciera que extrañan más a Chávez que a nosotros mismos, ahora quieren ir o están llamando al hospital militar. Y yo traje aquí algo de un libro que realizó la Defensoría del Pueblo y son unos documentos de ese año 2002, vamos a ponchar esta imagen aquí. Esta fue una edición extra que sacó el Nacional el día 11 de abril y bueno, ahí está, la batalla final serán Miraflores. Eso lo sacaron en esa edición especial ese día 11 de abril, llamando a la gente para ir para allá, obviamente con una convocatoria mucho mayor de lo que pueden tener hoy en día, pero es inevitable pensar que buscan o tienen una intencionalidad similar a la de ese año. Eric, Osli. Yo, desde el corazón del pueblo, le queremos pedir a la derecha que respete a Chávez, que respete su proceso de recuperación, que entiendan
que él está luchando, dando una batalla por la vida, que es una batalla por el pueblo, que es una batalla por la patria, pero que es un proceso lento, duro, difícil y que tenemos que respetar esos tiempos. Que la Asamblea Nacional le concedió un permiso por unanimidad. O sea que la derecha que está en la Asamblea Nacional votó a favor de ese permiso. Y nosotros queremos decirle a ese minúsculo grupo, porque cada vez es más pequeño, cuando los veíamos en la Embajada de Cuba, no llegaban a 30. O sea, no llenan un autobús, no tienen capacidad ni siquiera de llenar un autobús. Entonces nosotros los llamamos a ellos, a la cordura, a la sindéresis, vayan a estudiar, porque ese es el otro detalle. Los que estaban amarrados en la Embajada de Cuba son estudiantes de la ULA, de la UNED, ni siquiera viven en Caracas. Fueron traídos desde allá, porque es que ya el movimiento aquí en Caracas ni siquiera tiene capacidad de movilizar, de encender la calle. Y es lo que dice Osli, o sea, es una agenda de la desestabilización, la misma agenda del 2002, la misma agenda que tiene la oposición porque no tiene un proyecto de país. Cuando tú no tienes nada que decir, tú lo que haces es generar crisis para tratar de sabotear, para tratar de llamar la atención. Y quiero volver a reseñar el tema del show. El problema de la oposición es que vive de show en show, porque tiene un guión transnacional, pero sobre todo porque no tiene ideas que darle al país. Por eso se amarran, por eso se tapan la boca, se cosen la boca, pero no se paran frente a una cámara, frente al país, frente a una asamblea, porque el tema no es hablar en televisión, el tema es hablarle a las comunidades cara a cara. No le dicen a las comunidades cuál es su proyecto. Nosotros sí tenemos un proyecto, lo estamos construyendo, y yo sí creo que un elemento que ha fortalecido la revolución es el poder popular en la calle desplegado. Osli lo decía con mucha alegría, porque ¿qué nos mueve a los revolucionarios? El amor y la fe en la construcción de un proyecto diferente. Y eso está aquí, pues, la juventud en todos los espacios desplegada, construyendo país. Esos son los elementos diferenciadores entre nosotros y ellos. Sí, no, y además es importante destacar que este sector de pseudoestudiantes tienen hasta un prontuario bastante significativo dentro de sus propias casas de estudio. Son chamos que entraron en el 2003, en el 2002, que todavía siguen anclados a ese escenario porque saben que es el único, según la receta internacional, que activa el escenario mediático y que además victimiza a un sector que no tiene nada de víctima, sino que por el contrario son permanentes agresores hacia la política pública de un Estado. Además, este sector tiene el otro elemento que es, bueno, el plan internacional de medios, que es en donde complica la relación con ellos, porque no es lo mismo un evento dentro del poder popular, además así sigue manejando la agenda mediática los grandes empresas de comunicación. Ellos no proyectan de la misma manera un conflicto comunitario a como proyectan los conflictos que ellos mismos generan con sus agentes. Entonces, eso también tiene que llamarle la atención al pueblo venezolano. Si bien es cierto, en nuestro país todavía quedan muchos elementos para la construcción que estamos permanentemente atendiendo, que son visibilizados a través de otros espacios mediáticos, no son estas realidades las que se proyectan en materia internacional a través de las agencias. Entonces, eso no es más que precisamente con la forma como se devela el plan orquestado desde hace rato por Estados Unidos. Y yo creo que en este caso a nuestro sector, a la gente que sabe que se levanta y acuesta el sol construyendo patria, lo importante es continuar en esa tarea, utilizar nuestros escenarios internacionales como Telesur, como toda la red también de aliadas y aliados para hacer el desmontaje, pero al interno tratar de fortalecer lo que hemos venido construyendo como revolución, porque es que el saldo de ese plan, el saldo de esa construcción y los retos que tenemos en este nuevo proyecto nacional son los que van a nutrir la continuidad de nuestro proceso. Y junto a nuestro presidente, junto a nuestros ministras y ministros, junto a toda esa delegación de personas que han estado dando un granito de arena para que este proyecto continúe. Entonces, bueno, a nuestros medios de comunicación también llamarnos a seguir proyectando esos logros y sobre todo darle el rostro que realmente lo tienen, que es el rostro humano, el rostro del pueblo, el rostro de esas reuniones que permanentemente se dan en el seno de nuestras comunidades y que es en definitiva los que le dan vida no solo al proceso venezolano sino al nuestro americano, pues hasta en la diplomacia de los pueblos que llamaba el presidente Chávez en los distintos escenarios internacionales. Tenemos que darle visibilidad permanente a través de nuestras cámaras y de nuestro Sistema Nacional de Medios Públicos. Es oportuno mencionar, Osli, Eric y bueno, también yo mismo, que nosotros venimos de esa lucha estudiantil, universitaria. Bueno, nos conocemos desde la Universidad Central de Venezuela y yo siempre recuerdo ese episodio del 2007 cuando
un grupo de estudiantes, sí estudiantes, de que sí estudiaban además, fueron a la Asamblea Nacional. Estabas tú, estaba Héctor Rodríguez, estaba Libertad Velasco, estaba Andreina Tarazón, donde, digamos, si nosotros hacemos un recuento desde el 2007 hasta la época, bueno, ustedes ya estudiaron, se graduaron, tú sacaste otra carrera, y estos representantes, esta gente que fue ese día a la asamblea donde estaba el señor del medio millón y otros que ya ni recuerdo, pues como que se diluyeron, ¿no?, en la actividad política, lo cual demuestra además que esa dirigencia opositora nacional e internacional simplemente los tiene como carne de cañón. Sí, fueron usados, fueron unos jóvenes manipulados que hoy los vemos en las redes sociales destilando odio porque es lo único que les queda, y sobre todo esa frustración de no haberse convertido en un referente de liderazgo. Hay que recordar que el hombre del medio millón quiso ser diputado a la Asamblea Nacional y no pudo, porque lo sacaron por otro dirigente de otra zona del país, que ni siquiera hacía vida en su propio territorio. Y esos muchachos que hoy aparecen como movimiento estudiantil, uno le ve las caras viejas, pues. Y es como dice Silvio Rodríguez, son servidores de pasado en Copa Nueva. Son personas que no tienen ideas que transmitirnos, no conectan con nosotros, porque ni siquiera se identifican, no hay una identidad con su discurso, no hay una identidad con lo que ellos nos están planteando. Hoy lo que se plantea en Venezuela es la construcción de la Venezuela potencia. Para construir la Venezuela potencia necesitamos que las universidades que se han creado formen con unos nuevos paradigmas a nuestros jóvenes y que esos jóvenes cambien las relaciones sociales de producción. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que está sucediendo, esa es la Venezuela real, la Venezuela que ellos quieren desconocer. Ahora bien, Hugo Chávez, nuestro líder, nuestro padre, atraviesa en este momento una vicisitud de salud y pedimos para él respeto, pero le decimos también a la oposición, no se equivoquen, no generen situaciones desagradables, porque se intentan ir al hospital militar, ahí está un pueblo que vive a los alrededores del hospital militar, ahí está un pueblo que ha respetado también al resto de los pacientes, porque es que hay que entender que el único paciente en el hospital militar no es Hugo Chávez, son cientos de personas de diferentes patologías que son atendidos gracias a la revolución y que allí reciben una atención esmerada de nuestros médicos formados por la revolución. Entonces nosotros tenemos que decirle a la oposición, busquen una agenda de discusión, de debate, dejen a Hugo Chávez descansar, dejen a Hugo Chávez restablecerse y vamos al debate del país. Pero sobre todo no intenten acciones desestabilizadoras porque tendrán una respuesta en consecuencia. Bueno, no, es así, es así. Yo creo que resta decir es que en el escenario que está planteado ahorita, por supuesto, sin la presencia permanente de nuestro presidente, está, insisto, un tren ejecutivo que desde hace rato ha venido heredando o haciendo práctica del trabajo que hay que hacer. En nuestro país hay mucho trabajo por hacer, hay mucha gente comprometida para realizarlo y ese tiene que ser lo que marque en este momento la figura o el quehacer cotidiano. En materia económica nosotros tenemos retos importantes, estamos construyendo, o sea, hemos venido a poner en práctica un grupo de medidas que han tenido sus asuntos positivos, sus asuntos negativos, que estamos replanteándonos. En estos días veíamos la inauguración de residencias estudiantiles que tienen la intención de tener un carácter socioproductivo. Vemos también que dentro de nuestros espacios de las grandes ciudades socialistas también se está planteando escenarios socioproductivos y ayer Giordani, en las reflexiones que hacía, hablaba pues de la necesidad de que todo el pueblo se aboque a transformar la dinámica económica y productiva de nuestro país con la intención de, bueno, de superar primero la dependencia hacia el petróleo, pero además de involucrarnos en esa integración que ahora se pone como reto al ingresar nosotras y nosotros en el Mercosur. Entonces, aquí lo que queda es mucho trabajo por hacer para estar sometiendo al país permanentemente a escenarios de shows mediáticos que no dejan nada, porque es un rechazo a todo lo que existe, pero, como bien dice Eric, sin ninguna propuesta alternativa que no permite entonces que se avance en esos espacios de construcción porque pareciera que hay que estar permanentemente respondiendo a sus intenciones desestabilizadoras y que por demás deja muy mal la posibilidad de una construcción seria de una oposición en nuestro país, ¿no? Sigue entonces planteándose como el escenario de oposición como una patalequera
permanente a través de los medios y no como un asunto en donde, bueno, quizá hasta se pudieran aprovechar de críticas que hacer al proceso, pero por supuesto con una alternativa. Pero ni siquiera llegan a eso, entonces nosotros creemos eso, que simplemente es un escenario que hay que trascender, que llamamos a todas y todos a no seguir comiendo de ese show y abocarnos a las tareas que nos tocan como juventud, que nos tocan al adulto mayor, que les toca a los niños, niñas y adolescentes, donde tenemos tarea, bueno, para echar para el techo, como decimos nosotros a nivel popular, y es eso, pues eso, construir. Mientras tenemos a una pseudodirigencia opositora inmersa en una realidad virtual, en una realidad de internet, de redes sociales, mediática, como ustedes ya lo han dicho, tenemos al poder popular en la calle, a las madres, a los trabajadores, a los obreros, a los campesinos, y también al sector estudiantil, ¿no? Que además esta propuesta que fue presentada por ellos mismos de las residencias estudiantiles y que fue estrenada durante esta semana pasada y que además se le dio el nombre de Livia Guberner, muy bonito el nombre y muy propicio además para estas residencias. Quisiera vincularlo con lo que estábamos hablando en la parte anterior acerca de las jornadas de ayer, de las postulaciones, y preguntarles cómo ha sido la participación justamente de ese sector estudiantil y del sector de la juventud, o cómo fue, mejor dicho, en las jornadas de ayer en cuanto a las postulaciones, en cuanto a la opción de poder optar, valga la redundancia, a cargos de elección popular para las próximas. Mira, nosotros hemos venido dándole seguimiento al proceso de las postulaciones. Muchos jóvenes son jefes de 1×10 y por lo tanto tenían la responsabilidad en esta jornada de postular y también de ser postulados, porque la Constitución dice que después de 21 años tú puedes aspirar a ser concejal y después de 25 puedes aspirar a ser alcalde. Entonces tendremos pues en esta jornada interna de reflexión, de debate, a muchos jóvenes postulados por las bases, pero sobre todo a muchos jóvenes que simplemente también participaron desde postular. Ayer nosotros estábamos en mi centro, en mi UBC, en el Latillo, y estábamos analizando sobre todo los escenarios, porque nosotros no podemos partir de que por ser joven necesito una cuota y tengo que participar solo como candidato, no. Nosotros tenemos que ver que cada uno de nosotros tiene que aportar a la construcción del programa de la patria en el municipio. Ese es el principal reto de los jóvenes. ¿Qué ideas planteamos, qué propuestas damos para que se territorialice en tu municipio el programa de la patria? ¿Cómo construimos esa Venezuela potencia desde la municipalización de las políticas? La educación universitaria ha sido un avance en materia de municipalización. Ahora bien, las políticas económicas, las políticas productivas también deben municipalizarse para transformar la realidad de muchos espacios territoriales que hoy lamentablemente viven solo de la renta petrolera. Y que es el reto que nos llama Jordani, el profesor Jordani, y que nos ha hecho también el llamamiento diferentes líderes de gran trayectoria. Nosotros el viernes inaugurábamos en la Juventud del PSUV la escuela William Lara, una escuela donde queremos formar, pues una escuela para la formación de los cuadros y de la dirigencia de la Juventud del PSUV, e invitamos a Fernando Soto Rojas y a Adi Rodríguez Araque, y ambos nos hacían un llamamiento a la superación de la Venezuela rentista. Es la juventud una palanca necesaria para avanzar a la Venezuela productiva, y es esa Venezuela productiva la que tiene que ser la Venezuela socialista. Entonces necesitamos superar este capitalismo terrible, este capitalismo rentista que nos ha venido encerrando pues en una lógica perversa, y por eso la necesidad de que cada uno de nosotros trabaje desde su espacio territorial, lo decía Osli, en transformar esa realidad. La revolución en 14 años se ha caracterizado por muchos logros para el pueblo y especialmente para los más jóvenes. Y ahora los jóvenes tenemos que retribuir desde nuestro conocimiento, desde nuestro trabajo y en nuestro accionar diario, esa semilla de amor que ya nos dio la revolución, ahora tiene que venir en fruto para seguir avanzando y para seguir construyendo esa Venezuela potencia. ¿Qué es necesario hoy por hoy? Asumir pues la corresponsabilidad en la construcción de esa Venezuela que ya Hugo Chávez delineó, y que yo a veces veo con preocupación cómo mucha gente se diluye en la discusión de si está Hugo Chávez o no está Hugo Chávez. Hugo Chávez está porque cada uno de nosotros es Hugo Chávez. Y así lo asumimos el 7 de octubre cuando lo reelegimos. Y así lo asumimos cada día en cada batalla. Y el llamado es a eso, a estar en la calle permanentemente en combate y asumiendo pues el programa de la patria, que es lo que nos une, lo que nos amalgama y lo que nos impulsa a seguir construyendo patria. Un comentario breve. Ayer el presidente de Cuba, Raúl Castro, en la inauguración de la asamblea, en la instalación de la asamblea, hablaba de un vicio en la política burguesa que tiene que ver con la gente que se ancla a los cargos y que cree que el fin de la política es el cargo en sí mismo. Y
al nombrar a la nueva dirigencia precisamente de esa asamblea, le daban esa potestad a una persona que había demostrado en la práctica que no estaba atado a cargo público, sino que estaba atado a la construcción de una patria diferente, de un mundo distinto. Yo creo que ese tiene que ser el espíritu de toda juventud que se vincule hoy día al proceso de construcción en el que estamos, ¿no? Es Raúl Castro quien dicta quien hace ese llamado y esa reflexión, además planteándolo como los principios originarios de la lucha revolucionaria que se inició en Cuba en su momento por la liberación contra Estados Unidos, o de su liberación de Estados Unidos, y que sigue vigente pues en nuestros espacios. Recordemos que muchas de las instancias políticas a las que estamos pugnando de alguna manera son también instancias heredadas de lógicas políticas ajenas a la construcción que estamos haciendo y que estamos llamadas y llamados a superar. Pero como bien hizo el presidente, bueno, primero tomamos el espacio y luego lo transformamos. Nosotras como jóvenes quisiéramos hoy día ver cómo esos municipios, cómo esos concejales se someten también a un debate público para ver cuál va a ser el destino de esas figuras, si es que son necesarias en este instante para la construcción de la patria, o si debemos trascenderlas y convertirlas en otras cosas útiles también para el proceso revolucionario, y que a eso no debemos tenerle miedo, sobre todo la juventud, ¿no? Porque, insisto, pues seguir insistiendo en una estructura que además viene de la época colonial, que incluso el presidente en su momento, cuando la reforma planteó, abrió esa discusión, pues no dejar que ese debate se amilane, que ese debate se diluya, sino todo lo contrario, seguirlo nutriendo para, como estamos insistiendo a lo largo de este espacio que hemos tenido ya acá andando y dando, pues generar alternativas, ¿no? Y hacer cada vez que nuestro espacio público, que nuestras instancias de toma de decisiones tengan cada vez el rostro y tengan cada vez la intención para lo que el pueblo realmente los necesita. Bueno, les iba a pedir una conclusión, pero creo que Osli nos ha dado muy bien este cierre, pero bueno, breve, en unos 30 segundos, también el llamado, ¿no?, a la participación de la juventud y de todos los sectores del país para este proceso de elecciones que se nos viene en julio y sobre todo en todo este proceso de las elecciones primarias que va a haber dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mira, yo quiero invitar a todo el pueblo venezolano, especialmente a la juventud. Estamos en un proceso que se llama Cartas de Amor para Chávez, aprovechando también, estamos cerrando el mes de febrero y hay una iniciativa de la JPSUB de enviarle al presidente Chávez miles de cartas de todo ese pueblo que lo ama. Están en las plazas Bolívar, ubicados los buzones, y en nuestra página de internet www.juventud.psub.org.be están también cómo enviarlas por vía de correo electrónico. Es eso, son dos modelos de sociedad los que están en debate en Venezuela en este momento, nosotros que construimos la patria y la antipatria que anda en su show. Los invitamos a sumarse activamente a la construcción de la patria. El espacio electoral es apenas uno de ellos, un ámbito de ellos, y viene el ámbito fundamental, que es el espacio comunal. Los invitamos a sumarse permanentemente. Así es, ¿no? Y a continuar participando, no solo en ese escenario, sino en todos los que se nos planteen. Tenemos mucho que hacer todavía por nuestro país. Y bueno, por ahí también me lanzaban una palomita que ahorita dentro de la UCB se abre de nuevo el debate sobre los portones y sobre el tema de la seguridad como medidas de represión, con las medidas de represión, que es la única lógica a la que responde pues la burguesía, y desde los estudiantes que pasamos por esa UCB y los que siguen allá adentro y que creemos que ese no es el camino, pues seguimos diciéndole no a los portones del UCB. Salgan a votar, a participar, tomemos las calles para el debate, no se las dejemos a quienes no tienen ganas de echarle pichón a nuestro país y que andan es con la maleta atrás en la espalda para en cualquier momento lanzarse o pirarse, como decimos nosotros popularmente, y pues nada, a seguir dándole, que nuestro país de verdad lo necesita, y sobre todo la juventud es protagonista de ese proceso. Bueno, muchísimas gracias, Eric Rangel, Osli Hernández, que nos estuvieron acompañando el día de hoy en Dando y Dando. Y bueno, ya nos toca dejarlos entonces en la compañía de Dairal, Barry Cartaya, Ciari, que nos acompañará en toda Venezuela ya luego de este corte. Muchas gracias y buenos días.